Los desafíos que enfrenta el presidente Joe Biden de cara al Estado de la Nación. Convencer a un país de los logros de su gobierno. Entre los temas más críticos, su manejo del conflicto en el Medio Oriente y la inmigración. El metro de la Gran Manzana en Nueva York, militarizado, en una medida sin precedentes. Cientos de soldados de la Guardia Nacional son desplegados para controlar a la delincuencia que aterroriza a los usuarios. Le llega el invierno, las vacaciones de primavera. El famoso Spring Break en Miami, Florida, será totalmente diferente. Toques de queda y restricciones a los visitantes ponen a temblar a los comerciantes que viven de los turistas. Ataque contra el Palacio Presidencial en la República Mexicana. Supuestos jóvenes normalistas de Ayotzinapa vandalizan el edificio mientras que el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, presentaba su conferencia matutina. Preocupación ante la escalada de violencia en Haití. Temen que el conflicto se intensifique, mientras que los pandilleros aseguran que van a combatir hasta la última gota de sangre. Le presentamos las empanadas de El Parcero, los esfuerzos de un joven empresario colombiano para hacerse un lugar en la tierra de la carne asada. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Después del llamado supermartes de las primarias, en plena campaña de reelección y en medio de tanta división política y crisis, el presidente Joe Biden prepara su importante discurso sobre el Estado de la Unión. Se espera que el primer mandatario se dirija a la nación frente al Congreso este jueves 7 de marzo. Dayani López está aquí con nosotros para ampliarnos sobre qué podría tocar el presidente. José, y la Casa Blanca señaló que el mandatario Joe Biden expondrá los logros históricos de su administración en el ámbito, pues, de la economía, el clima, los precios de medicamentos, entre otros. Asimismo, se espera que Biden hable de su visión hacia el futuro y, obviamente, el tema migratorio estará sobre la mesa. Sin duda, el Estado de la Unión será un día muy importante para el presidente Joe Biden, específicamente después de ganar las primarias demócratas y continuar hacia las elecciones generales de noviembre. Por lo que este jueves 7 de marzo se espera que el mandatario hable sobre cómo en 3 años ha cumplido la enorme lista de tareas pendientes y promesas que enfrentó cuando llegó a la Casa Blanca, incluidas la batalla y la vacunación contra el COVID-19, evitar la recesión que muchos economistas declararon casi inevitable, disminuir el desempleo, defender los derechos reproductivos de la mujer, así como promulgar gigantescas leyes de gasto sobre cambio climático, infraestructura y competencia con China, reducción en el costo de medicamentos, entre otras reformas. The president will outline an agenda that is about continuing to build on the progress that we've made over the last 3 years. The president has always been an optimistic person, as you all know, and even in the face of challenges that we have in front of us, he will share why he is hopeful about this country's future and why it is a mistake. It is a mistake to bet against the American people. Ahora bien, este Estado de la Unión se atraviesa en medio de su campaña electoral, la cual registra índices de aprobación mínimos. Entre las razones está que continúan los altos precios de la canasta básica y la gasolina, los préstamos estudiantiles, la guerra en Gaza, su promesa rota de ayudar a Dreamers y su cambio hacia las políticas fronterizas y de asilo. Pero sin duda el plato fuerte es el tema migratorio y la seguridad fronteriza, temas que a causa de una gran propaganda MAGA han tomado las riendas de las campañas presidenciales y políticas. The things that are happening now are unthinkable, and they're unthinkable at the border. We have millions of people invading our country. This is an invasion. This is the worst invasion probably. We've never had anything like it. Así que también expertos esperan que Biden nuevamente trate de unir a la nación y persuadir al Congreso a trabajar en equipo para encontrar una solución bipartidista que ayude a mejorar la crisis en la frontera. But this is also a president that has gotten done more in the last 3 years than most presidents have in their 2 terms of presidency. And that is what we've seen from the data. And a lot of that is because of his experience. His experience matters. His experience as 36 years as a senator, 8 years as vice president, and now into his first term as president. It has shown that he can get things done.
Sin duda, el Estado de la Unión ofrecerá al presidente Joe Biden una oportunidad de convencer a los votantes y quizás nuevos electores que su mandato ha sido un éxito y que a pesar de su edad y tropezones políticos es una mejor elección para los próximos 4 años. Y está con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown en Frente a Frente para analizar lo que podría pasar el día de mañana. Ricardo, muy buenas noches. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. ¿Qué anticipas va a ocurrir durante esta presentación por parte del presidente Joe Biden? Va a ser un discurso político, va a ser un discurso de campaña, el primer gran discurso de la campaña reeleccionista del presidente Joe Biden, ya que están decididos los dos aspirantes a la Casa Blanca del Partido Demócrata y el Partido Republicano. El presidente va a tratar de anotarse un jonrón en términos beisbolísticos, un cuadrangular. Va a tratar de evitar poncharse, regresando a esos términos del deporte nacional estadounidense. Lo presenta esto ante el Congreso. Ante el Congreso, sesión conjunta del Congreso, pero sobre todo ante un electorado que todavía no ha decidido, quedan 8 meses para las elecciones, por quién votar. Las encuestas arrojan más o menos un empate, las últimas una ligera ventaja para el candidato republicano. El presidente, por supuesto, se va a dirigir al Congreso, es una tradición política en Estados Unidos, pero en este año de elecciones se va a dirigir a los votantes y en especial a los votantes de Nikki Haley. ¿Qué crees tú entonces, ya que mencionas a Nikki Haley, ya que abandonó su sueño de llegar a la presidencia? ¿Qué piensas tú? ¿Puede el presidente atraer a esos apoyantes de Nikki Haley a su lado? Yo creo que va a hacer todo lo posible por hacerlo. Muchos de los votantes de Nikki Haley expresaron en estas encuestas que se hacen a boca de urna su descontento con el presidente Trump por su talante. Ya anoche el presidente Biden, cuando emitió una declaración escrita sobre los resultados de las primarias del supermartes, apeló, trató de captar a los votantes de Nikki Haley. Yo creo que mañana esa va a ser una de las prioridades de su discurso. Ricardo, hay 3 temas tal vez que son de suma importancia. Uno es inmigración, la economía, y otro la postura de esta administración ante la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Asimismo, yo agregaría una cuarta. José agregaría el acceso al aborto. Vamos a ver qué dice el presidente sobre la guerra de Gaza. Ya la vicepresidenta públicamente en días pasados abogó por un cese al fuego. Quizás tenemos algún tipo de declaración al efecto del presidente. Sobre inmigración, lo que se está adelantando en Washington es que va a culpar a los republicanos por no haber querido llegar a un acuerdo bipartidista, que hubiera sido un acuerdo sin precedentes, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos, en ese tema tan espinoso, tan complicado, tan polarizante que es la frontera y la inmigración. Sí, prácticamente ese proyecto bipartidista lo mató Donald Trump desde afuera, tan siquiera está en la presidencia. Pero déjame traerte un nombre de Mitch McConnell, una de las figuras más poderosas en la política estadounidense y un hombre que fue brutalmente atacado por el expresidente Donald Trump y el día de hoy le brinda a Mitch McConnell su apoyo total. Asimismo, la política, si uno quiere ser optimista, qué bueno la reconciliación, qué bueno echar en el cesto de la basura las broncas. Eso si uno quiere ser optimista. Si uno quiere ser un poquito más realista, indudablemente tiene que pensar que hay algo de cinismo, de conveniencia, de oportunismo en esto. El presidente Trump ha sido muy crítico, no solo de Mitch McConnell, lo ha insultado. Se ha metido también con la esposa de Mitch McConnell, la señora Elaine Chao, que fue secretaria de Transporte durante casi todo el gobierno del presidente Trump. Pero ya tenemos precedentes en esto. En la campaña del 2016 atacó a la esposa de Ted Cruz, al padre de Ted Cruz, y ahí hubo una
reconciliación posterior. Atacó de una forma muy grave a Lindsey Graham, dio el teléfono de Lindsey Graham, el celular, para que la gente lo llamara. Sí, nadie se le escapa, y obviamente ¿no? le llamaron para felicitarlo, sino para insultarlo y se reconciliaron. Va a haber mucho más de este drama y mucho más insultos, me imagino, en los siguientes 3 meses. Gracias, Ricardo Brown. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, pasamos a otros temas. Este miércoles la Cámara de Representantes aprobó un paquete de gastos para evitar el cierre de gobierno. 339 votos a favor y 85 en contra fue la aprobación. 6 proyectos de financiamiento de más de 450.000 millones de dólares para diversos programas y agencias hasta finales de este año. Ahora este paquete se dirige al Senado para su aprobación ante la fecha límite que es este próximo viernes. Y ayer martes los votantes de Texas aprobaron una serie de propuestas de ley que están generando preocupación entre las comunidades latinas y migrantes en ese estado. David Medina desde Dallas nos dice de qué se trata. Los votantes de las primarias republicanas de Texas opinaron sobre 13 propuestas que buscan abrir el camino a dar forma a las prioridades legislativas del partido. Un 91% de los tejanos dijo que sí se debe usar la fuerza física para prevenir la entrada y el tráfico ilegal y deportar a extranjeros ilegales a México o a sus países de origen. Pero ahora se ha convertido, como lo reflejan todas las encuestas, el tema migratorio en un tema prioritario para los hispanos también, porque es un problema y es un problema que se refleja no solamente en Texas, sino en otras ciudades del país. Mientras tanto, un 84% dijo que no se otorgue ninguna forma de amnistía o camino hacia la legalización para los extranjeros indocumentados. Es algo que hacen a propósito, pero también soy suficiente mexicana, suficiente cafecita, que me pueden parar y la policía, quizás llevando a mi mamá o lo que sea, me pueden parar. En otra parte de las propuestas, más del 85% dijeron estar de acuerdo para poner fin a todos los subsidios y servicios públicos, incluyendo el costo de matrícula, colegiatura universitaria e inscripción en las escuelas públicas para extranjeros indocumentados. En Texas, como lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho otros líderes, inclusive demócratas, que es un problema grave. O sea, el tema de que como país no se pueda tener control de una frontera es problemático, porque inclusive en el mismo voto hispano, y lo reflejan las encuestas, el tema migratorio es más importante ahora. Cabe señalar que las propuestas que fueron aprobadas el 2 de diciembre del 2023 por el Comité Ejecutivo del partido buscan afianzar el tema de la inmigración como punta de lanza de cara a las elecciones del mes de noviembre. Desde Dallas, Texas, David Medina, Noticias Estrella TV. Más noticias, mucha más información al regresar. Incidentes de violencia en el metro de Nueva York obligan a las autoridades a tomar fuertes medidas. Y declaran culpable de homicidio involuntario a la encargada de las armas durante la filmación de la película Rust. Los detalles al regresar. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul ordenó nuevas medidas de seguridad en el metro. Todo esto para combatir la ola de violencia en este importante transporte público. ¿Pero de qué se trata? María Teresa Saravia con los detalles. Una serie de crímenes de alto perfil cometidos en las estaciones y vagones del metro de Nueva York, incluido un ataque a un empleado de la MTA, obligaron a la gobernadora Kathy Hochul a lanzar un plan de seguridad de 5 puntos, incluido el despliegue de la Guardia Nacional. I'm redeploying nearly 1,000 members of the New York State Police, MTA Police, and MTA National Guard to conduct bag checks in the city's busiest transit stations. Estos controles pretenden reducir el número de armas que ingresan en el metro y apoyar a la policía de la ciudad en incontables esfuerzos por volver seguro el sistema de transporte público más grande del país. Here's the message today. Anyone looking to do harm or spread fear on our subways, you will be caught. Plain and simple. There will be consequences. This has to end. Los avientan, los empujan, hay personas que los apuñalan. El año pasado hubo 38 personas arrestadas acusadas de delitos contra empleados de tránsito y esos sospechosos tenían más de 600 arrestos previos. Me cambio de tren, no espero el otro tren o voy por donde está más seguro. Siempre estoy pensando de la mujer y cosas que están en el tren.
porque hay mucha gente que no le importa. Y aunque se habla de una combinación de 1,000 efectivos más, para muchos no es suficiente para vigilar las 472 estaciones del metro que tiene la ciudad de Nueva York y donde viajan más de 3 millones de pasajeros diariamente. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias. Aumenta la expectativa entre los hondureños por el veredicto del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. Este miércoles se llevaron a cabo los alegatos finales. Ante el juicio, Hernández se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico y posesión ilegal de armas, pero el Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de liderar un narcoestado. De ser declarado culpable, Hernández podría enfrentar cadena perpetua. Y este miércoles un jurado encontró culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutiérrez Reed. Ella es la armera de la película Rust. Esto debido al trágico incidente en el set en el año 2021 que cobró la vida de la directora de fotografía Alina Hutchins. Pero se le absolvió de manipulación de pruebas y ahora solo se espera su sentencia. I'm going to remand you, and the reason why I'm going to remand you is you are now convicted. And so, and this is a death. It's a criminal negligence, but it's still a death. And so, deputies, you're going to take her into custody, and we will set a sentencing date. El cargo de homicidio involuntario podría llevarla a permanecer hasta 18 meses de prisión y una multa de $5,000. El actor Alec Baldwin también va a enfrentar su juicio, pero el mismo cargo, pero lo hará hasta el próximo mes de julio. Mientras tanto, en Filadelfia, 8 estudiantes resultaron heridos en un tiroteo masivo en una parada de autobuses. De acuerdo a las autoridades, por lo menos 3 sospechosos que se bajaron de un auto abrieron fuego en contra de los estudiantes cuando intentaban abordar el autobús. Uno de los jóvenes se encuentra en estado crítico. Por ahora las autoridades siguen investigando el hecho y aún no se ha confirmado arresto alguno. Pasamos a información desde la Florida porque la ciudad de Miami Beach se prepara para recibir a los llamados Spring Breakers con severas restricciones que buscan mantener el orden durante las vacaciones de primavera. Abel Álvarez nos cuenta en qué consisten estas nuevas medidas. Miami Beach se ha blindado ante la posible llegada masiva de estudiantes para pasar unos días de fiesta, alcohol y desenfreno en el sur de la Florida por el Spring Break. La ciudad ha dicho basta, no quiere que los jóvenes vengan aquí a provocar caos, como ha ocurrido en años anteriores, incluso con tiroteos y muertes. Y es triste ver que un padre esté enviando a unos muchachos a Miami Beach para disfrutar de nuestra ciudad y que luego terminen en medio de una estampida, terminen en medio de la violencia, terminen en una situación que no es ideal. Las licorerías deberán cerrar antes de tiempo. Los bares y restaurantes no podrán hacer uso de sus terrazas. Los estacionamientos costarán $100 y la policía controlará todos los artículos que entran en la playa. El objetivo, evitar que el buen ambiente se salga de control. Ayer vimos un poco de eso en la noche y sí, se mira un poco peligroso, pero creo que sí es buena idea cerrar. Las medidas han sido bien recibidas entre los vecinos y los comerciantes, dispuestos a ganar menos dinero, pero garantizando su seguridad. Pese a todo, dicen que durante el Spring Break es mejor no salir por las noches. No tengo miedo porque no estoy a estas horas en la calle, pero esto está bien feo esto. En Fort Lauderdale, al norte de Miami, tampoco descartan poner medidas más restrictivas. Se quiere hacer un cambio de imagen buscando un turismo menos conflictivo. Nuestra prioridad es la seguridad pública y que no exista la pérdida de vida. Pero lo peor para la economía es el daño a la imagen. Cuando hay las muertes, cuando hay los tiroteos, cuando hay el cierre de negocio. De momento parece que el plan está funcionando, aunque podrían poner más restricciones, como el toque de queda, si la situación empeora. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Continuamos en Florida porque legisladores estatales han aprobado un proyecto de ley para prohibir que personas sin hogar duerman en espacios públicos. La medida, que ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Ron DeSantis, apuntan a que los condados podrán designar áreas de campamento hasta por un año para las personas sin hogar, pero con restricciones. De ser firmada por DeSantis, esta entraría en vigor el próximo 1 de octubre. Y la Cámara de Representantes y el Senado de Alabama aprobaron un proyecto de ley destinado a proteger la fertilización in vitro. Esto después de la controversial polémica decisión de la Corte Suprema Estatal que consideró a los embriones congelados como niños. Esta medida busca otorgar inmunidad civil y penal a médicos y clínicas que brindan servicios de fertilización. Solo falta la firma de la gobernadora para que se convierta en ley.
Y pasamos a Nueva York porque la ley que prometía proteger a los repartidores de comidas con un sueldo mínimo ahora se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para muchos. Ángela González nos explica cuál es la situación. Una ley salarial de la ciudad de Nueva York destinada a proteger a los trabajadores de reparto de alimentos para que ganen un salario mínimo de $18 por hora tiene decepcionados a algunos, ya que las aplicaciones han reducido las horas y han hecho que sea más difícil dar propinas. Joel dice que este trabajo no es fácil y que los costos para funcionar son altos. Tenemos mucho, el gasto de repuesto, la gasolina, todo. Hacemos magia. Las aplicaciones defienden que necesitan reducir costos y el tiempo de inactividad. En un comunicado, DoorDash dijo que el método de pago que había utilizado desde diciembre era insostenible y un portavoz de Grubhub dijo que los repartidores están ganando más en general. Claro, porque la persona depende de uno que uno le lleve su comida, su desayuno, su almuerzo, su cena. Ligia Hualpa del Proyecto de Justicia Laboral, defensora del salario para estos trabajadores, dice que son esenciales. Son lo que considero trabajadores de primera línea para la ciudad de Nueva York y son un tejido de la economía de la ciudad. Trabajar menos horas y no recibir propinas como antes podría resultar en un salario por día inferior. Se calcula que cerca de 60,000 repartidores de comida trabajen en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, desde la llegada de varios migrantes, esta cifra podría estar siendo engrosada de manera informal. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Seguimos en Nueva York, en donde 4 personas fueron arrestadas en relación con el hallazgo de restos humanos en Long Island. De acuerdo a las autoridades, los restos de un hombre y una mujer aparecieron esparcidos en un radio de varias millas muy cerca de Manhattan. Los sospechosos fueron identificados como Stephen Brown, de 44 años, Jeffrey McKay, de 38 años, y Amanda Wallace, de 40 años, al igual que Alex Nieves, de 33, todos acusados de obstrucción policial y manipulación del cadáver. Al regresar en la segunda media hora de este noticiero nacional cierre de edición, aumenta el número de familias latinas que sufren para llevar alimento a la mesa y no recurren a programas de asistencia por el temor de convertirse en una carga pública. Estas y muchas más noticias tendremos al regresar. Manifestantes derriban puerta del Palacio Nacional en la capital mexicana durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y miles de manifestantes salen a las calles de las principales ciudades de Colombia en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las imágenes, los detalles, al regresar. Un revelador informe puso en evidencia el problema de desnutrición infantil en el país. La preocupación se centra especialmente en familias latinas que por desconocimiento no quieren acceder a programas de comida, también por temor a ser consideradas una carga pública. Anthony Belchi desde Miami nos habla más al respecto. Un informe de la ONU señala que al menos 12 millones de niños en Estados Unidos están sufriendo algún tipo de desnutrición. Eso significa que hay niños que pasan hambre en este país, pero la situación se agrava aún más cuando tiene que ver con los latinos. Esto es crítico ya que 1 de cada 5 niños en los Estados Unidos vive con hambre y en el caso de los niños latinos es casi el doble, es más de 1 de cada 3. En muchos casos, especialmente de latinos inmigrantes, hay temor por la política de carga pública que el expresidente Donald Trump endureció en 2019, castigando a los migrantes que pedían ayudas públicas relacionadas con la alimentación, la vivienda o la sanidad. La carga pública es una determinación que es utilizada por inmigración para referirse a alguien que es o que pueda probablemente convertirse, principalmente dependiente del gobierno, mediante el uso de asistencia social. Con esas políticas, Trump pretendía amenazar con no dar residencia o ciudadanía a los que buscaran esos beneficios, una medida que Biden derogó poco después de volver a la Casa Blanca. Sin embargo, la desinformación genera mucho temor. Nosotros estamos en los barrios. Los vecinos, mis vecinos de mi centro comunitario están atrás del centro. Nos ponemos a platicar, nos podemos a informarles para quitarles ese miedo. La política de carga pública podría convertirse en un tema de campaña electoral, sobre todo cuando la cuestión migratoria se ha convertido en una prioridad. El acceso a la comida es un derecho, o debe ser un derecho universal, y hay comida para todos. Además, advierten que la inseguridad alimentaria ha aumentado un 60% tras el inicio de la pandemia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En México, una protesta de presuntos normalistas de Ayotzinapa irrumpieron a la fuerza en el Palacio Nacional cuando se desarrollaba la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos hacia la capital mexicana. Arturo Vega nos tiene reacciones. Así fue como un grupo de presuntos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, derribó una de las puertas de Palacio Nacional. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles. Ante la negativa de una reunión con el presidente de México, los compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años vandalizaron el recinto histórico, al mismo tiempo que el mandatario ofrecía su conferencia y respondía a la protesta. ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando entrar? Ahorita hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. El presidente acusó que detrás de las protestas está el senador Emilio Álvarez y Casa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo peor fue que ellos promovieron un amparo para que quedaran libres bajo el supuesto de que habían sido torturados muchos de los que habían intervenido en la desaparición de los jóvenes. Ante los señalamientos, el senador respondió: López Obrador, Saldívar, Gers y Adán Augusto hicieron una intervención de Estado para evitar la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Le exijo a López Obrador el derecho de réplica. Por la irrupción de los normalistas en Palacio Nacional, las candidatas a la presidencia de la República dieron su postura. No me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico. Creo que se hubiera resuelto recibiendo a estos padres de familia, que además en su momento lo apoyaron muchísimo a él. Hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, confió en las palabras del presidente, quien aseguró que se reunirán en 15 o 20 días. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias, Estrella TV. Un dramático video captó cómo el llamado Domo de Hierro de Israel interceptó más de una docena de misiles dirigidos hacia el norte del país. Las imágenes muestran cómo esta tecnología de guerra logró interceptar en el aire 13 de los proyectiles. Gracias a este sistema no se reportaron heridos. El ataque se atribuyó a Hezbollah en respuesta a un ataque israelí en el sur del Líbano. Y un misil ruso cayó a unos 500 pies de la caravana donde se movilizaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se encontraba acompañado por el primer ministro griego. Más tarde, Zelensky, en una conferencia, se refirió al ataque y dijo que todo el mundo ha sido testigo de la agresión y aseguró que la ofensiva dejó muertos y heridos. Y este miércoles en el Golfo de Adén, en Yemen, un ataque con misiles hutíes a un barco comercial dejó a 2 personas sin vida. La agresión fue contra un navío con bandera de Barbados y obligó a la tripulación sobreviviente a abandonar la embarcación. Este es el primer ataque mortal desde que el grupo rebelde inició su ofensiva en la crucial ruta marítima. Número 4 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Colombia, miles de personas marcharon en las calles de las ciudades más importantes del país para manifestarse en contra del gobierno de Gustavo Petro. En Bogotá, nuestra corresponsal Carolina Gómez nos tiene el siguiente reportaje. El llamado fue el mismo en las voces de los marchantes que salieron en varias de las principales ciudades del país. Con banderas y camisetas de Colombia y de Israel, al que el presidente ha juzgado abiertamente por la guerra con Hamás, muchos de los marchantes salieron a mostrar su oposición contra todas las reformas que pretende realizar y en general por las decisiones de su gobierno. Necesitamos urgentemente que este gobierno entienda que no puede seguir gobernando para una minoría violenta y sectaria. Primero que todo porque soy colombiano y la presidencia de Petro nos ha dolido mucho, y segundo que todo porque soy judío y el dolor que le ha hecho a la comunidad judía e israelí, las acusaciones de genocidio y la no aceptación de las violaciones que ha hecho Hamás nos ha dolido mucho. Asimismo marcharon exmilitares, pensionados y algunos jóvenes inconformes. Quiere acabar con la salud, con el deporte, con la empresa privada, con todo en Colombia. Él hizo promesa a los jóvenes sobre que nos iba a dar educación y no ha hecho nada. En medio de las marchas aparecieron algunas personas a favor que no fueron bien recibidas. El país lo ha manejado esta gente 100 años. Entonces viene algo nuevo, distinto, que propone cosas mejores. La gente no lee, no piensan, van como borriquitos. El presidente también se refirió al tema. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios,
no quieren perderlos. Los miles y cientos de marchantes que han salido a las calles en las diferentes ciudades del país afirman no estar de acuerdo con las decisiones que hasta el momento ha tomado el presidente Petro en lo que va corrido de su gobierno, que es aproximadamente año y 7 meses. Y afirman que saldrán las veces que sean necesario para ser escuchados. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Una muy pequeña pausa comercial, regresamos con más noticias a cierre de edición. Un grupo de esquiadores se salva de morir en una peligrosa avalancha. Y empeora la situación de violencia en Haití. La ONU pide ayuda a la comunidad internacional para ponerle un alto al derramamiento de sangre. Y un emprendedor colombiano deleita el paladar de los mexicanos en el desierto del estado de la carne asada, el estado de Sonora. Imágenes y detalles al regresar. A continuación le presentamos las noticias y las imágenes más impactantes del día con Laura Ortega. Laura. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos con las noticias que están dando de qué hablar. Una poderosa avalancha de nieve cayó desde una montaña en los Alpes franceses, levantando una gigantesca nube de hielo. Las impresionantes imágenes fueron captadas por un instructor de esquí que se encontraba con otras 5 personas. Afortunadamente, el grupo pudo apreciar este potente fenómeno de la naturaleza sin que fueran alcanzados. Escuche esto, un paciente alemán se vacunó 217 veces contra el COVID-19, así como lo escucha. El hombre de 62 años desafió las recomendaciones de los doctores y se administró las vacunas de forma privada. Este paciente, cuya identidad se mantiene en anonimato, ahora es un caso de estudio de la comunidad médica, la cual aún no le ha encontrado reacciones adversas a la vacuna. Y un vehículo Cybertruck de la compañía Tesla se estrelló contra el emblemático letrero del Hotel Beverly Hills en Los Ángeles, California. El incidente, que solo reportó daños materiales, se volvió viral en las redes sociales y hasta el dueño de la compañía, Elon Musk, comentó sobre la gran aceleración del vehículo que aseguran es más potente que la de un Porsche 911. Y aferrándose a su rebozo y sus vestidos típicos con cuerdas, arneses y picos, cholitas bolivianas ondearon sus faldas en las cimas de las montañas más altas de América. Este grupo de mujeres indígenas aymaras ya han conquistado el Aconcagua, el pico más alto de América con más de 22,000 pies, y el volcán también más alto del mundo, que es el pico de El Salado. Estas admirables mujeres ya están ahora entrenando y buscando el apoyo financiero para ondear también la bandera de Bolivia en el Everest, la montaña más alta del mundo. Ojalá lo consigan. Estas fueron las noticias más impactantes del día. Número 3 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Incrementa la ola de violencia en Haití. El líder de una peligrosa pandilla amenaza con un derramamiento de sangre en el país caribeño y naciones vecinas temen una escalada del conflicto en sus propios territorios. A continuación, el reportaje. Jusqu'à dernier goût de sang nous. Sam Kadi, n'a goumé contre Ariel Henry jusqu'à ce que nous une démission. Con esta advertencia, alias Barbecue, ex policía y ahora líder de una de las pandillas más temidas de Haití, alertó a la población de una escalada de violencia peor que en los últimos días. N'a goumé contre Ariel Henry jusqu'à dernier goût de sang nous. Sam Kadi, n'a goumé contre Ariel Henry jusqu'à ce que nous une démission. Ahora la violencia en el país centroamericano se ha salido de control y ante esto la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado urgente a la comunidad internacional. I urge the international community to act swiftly and decisively to prevent Haiti's further descent into chaos. Haití ha sido azotado por la violencia de las pandillas durante años, pero mientras el primer ministro Ariel Henry estaba de visita en Kenia la semana pasada, Barbecue intensificó la situación. Por lo menos 15,000 personas han huido de sus hogares y ahora el hecho ha obligado al país fronterizo de República Dominicana a cerrar sus fronteras tras el temor de que la violencia llegue a su territorio. Hasta la tarde de ayer el paradero del primer ministro se desconocía luego de su reunión en Kenia en busca de apoyo militar para la isla, pero se conoce que la noche de ayer misma aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico y medios locales informan que Henry está buscando rutas alternas para su regreso al país. Sin embargo, su retorno no será fácil. El país se encuentra paralizado y a punto de un golpe de Estado. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Un corte comercial. Los invitamos a que se queden con nosotros.
Empanadas colombianas se ganan el corazón de los mexicanos en el mismo desierto de Sonora. Y desatan la polémica nuevos operativos estilo Nayib Bukele en las cárceles argentinas. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. Un emprendedor colombiano se ha ganado el corazón de los mexicanos en el desierto de Sonora. Lo hace vendiendo empanadas de su país natal. Ahora este joven tiene grandes planes para su futuro. Nuestro corresponsal Rubén Pereira nos tiene su historia. Aquí estamos elaborando unas empanadas colombianas. Empanadas que Miguel Ángel ha tenido que mexicanizar con tomate, chile y cebolla para que sean aceptadas en el norte de Sonora, la tierra de la carne asada. Me dijeron, no, pues si puedes ponerle chile o alguna salsa estaría mejor. Y entonces ahí ya mi suegra me dio una receta de una salsa bien buena. Hace casi 4 años Miguel Ángel llegó a Caborca, Sonora, tras conocer a su ahora esposa por Instagram, algo que jamás imaginó. En Caborca empezó vendiendo sus empanadas en la calle y en un principio sus alimentos no fueron bien recibidos. La gente no conocía la empanada, creían que eran dulces o de cajeta. Y pues yo les decía que no, que las probaran. Y así poco a poco fue ganándose el paladar y el corazón de los caborquenses, hasta que pudo abrir su restaurante El Parcero. Pues una historia muy bonita de él, la verdad, y sobre todo de perseverancia y de que se pueden hacer las cosas y aquí. La mamá de Miguel Ángel en Medellín, aunque lo extraña, se siente orgullosa por la perseverancia de su hijo. En medio de su esfuerzo ha querido salir adelante con su venta de comida colombiana en nuevos territorios. Y eso me pone muy contenta porque ha perseverado. Miguel piensa en grande. Su sueño es expandir su negocio y en un futuro tener su franquicia de restaurantes tanto en México, Estados Unidos y Colombia. Y siempre agradecido con Caborca, Sonora, donde le abrieron las puertas y donde nació su hija. Y todo lo que tengo ahorita, primeramente es por Dios y segundo por la gente que ha creído en mí. En Caborca, Sonora, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. La NASA abre plazo de solicitudes para ser astronauta. La nueva generación de cosmonautas celebró su graduación en una ceremonia ayer martes. Los 10 nuevos astronautas fueron seleccionados entre más de 12,000 solicitantes en el 2021. Las personas elegidas para esta codiciada profesión deberán complementar todavía más de 2 años de entrenamiento básicos que incluyen simulación de caminatas espaciales, robótica, sistemas de la estación espacial y muchísimo más. Vamos a otras cosas. Fiscales españoles acusan de evasión de impuestos al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sospechoso de utilizar empresas fantasmas para ocultar parte de sus ingresos por derecho de imagen entre el año 2014 y el 2015. Las autoridades acusan al entrenador de defraudarlos por €1 millón y piden que se le dé una pena de 4 años y 9 meses de prisión. Y el megayate de un millonario ruso decomisado por Estados Unidos y anclado en San Diego, California, está generando altos costos a los contribuyentes. Así lo informó el Departamento de Justicia. El mantenimiento de este superbarco de lujo llamado Amadea cuesta casi $1 millón al mes y por esto el Departamento de Justicia busca encontrarle un nuevo dueño a esta costosa y muy lujosa embarcación. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Argentina surgen polémicas imágenes de un operativo policiaco dentro de la cárcel del Piñero. Ahí se encuentran varios narcotraficantes de alto perfil. Las imágenes de reos semidesnudos con las manos atadas a la espalda han generado todo tipo de críticas y elogios al nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, a quien ahora se le compara con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por sus políticas extremas en contra del crimen. Una pausa más, regresamos con más información. Tragedia en México, colapsa un helicóptero de la Marina con 8 personas a bordo. Imágenes y detalles al regresar. Número 1, nuestro diario Conteo Latinoamericano. En México hay 3 personas muertas y 2 desaparecidas luego de que se desplomara un helicóptero de la Marina. La aeronave tipo Panther viajaba con una tripulación de 8 elementos. 3 de ellos fueron recuperados con vida y trasladados a un hospital. Presuntamente la aeronave se desplomó poco después de despegar a unas 200 millas de las náuticas del puerto de Lázaro Cárdenas. Todo esto en Michoacán. Y la cámara de un aficionado a los aviones captó el momento preciso cuando un relámpago impacta a un Boeing 777. El insólito momento sucedió poco después de que la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional de Vancouver. Según expertos,
Los aviones son impactados por rayos por lo menos una vez al año. Lo que sí es muy raro es haber capturado el instante de este impacto en video. Y el famoso Hotel Bellagio en Las Vegas suspendió momentáneamente su espectáculo de fuentes danzantes después de que un ave en peligro de extinción se posara sobre el agua. Se trata de un colimbo de pico amarillo, especie de la que se estima quedan menos de 10.000 en el mundo. La misteriosa ave suele pasar los veranos en la tundra ártica y los inviernos en las costas del norte. El hotel, pues muy buen publicitario, dijo que están felices de recibir siempre a los huéspedes más exclusivos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le deseamos a usted que estén con nosotros, como siempre, el día de mañana.